12 de junio de 2025. Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhai Patel Ahmedabad, al occidente de la India. El calor del mediodía tiembla sobre el concreto mientras el vuelo 171 de Air India se prepara para un largo viaje hasta Londres. El avión, un Boeing 787-8 Dreamliner, espera en la puerta de embarque con su fuselaje blanco reluciendo y sus alas de material compuesto flexionándose suavemente en el aire térmico y seco de una calurosa tarde gujaratí. Pero aquí, en esta puerta, la energía se siente tranquila, casi aburrida. Es solo otra salida internacional, otro código más en la pantalla, AI-77 hacia Londres Heathrow. En la cabina de mando, la tripulación va pasando las listas de verificación. El comandante, un piloto experimentado de Air India con miles de horas de vuelo, a la derecha, el primer oficial va cantando los ítems con una cadencia lenta y muy ensayada. Los interruptores hacen clic, las pantallas se iluminan y la cabina vibra suavemente, con el zumbido bajo y constante de la aviónica moderna. Bajo esa superficie tan compuesta, sin embargo, el avión no está del todo tranquilo. En las 48 horas antes de este vuelo, los registros de mantenimiento muestran una serie de problemas extraños y dispersos, fallas eléctricas, reinicios y pequeñas averías. Ninguno de ellos por sí solo parece catastrófico. Cada uno se atiende, se deja pendiente o se da por resuelto, de acuerdo con el procedimiento y las reglas permitidas para autorizar la salida del vuelo. Técnicos e ingenieros ya llevan horas trabajando en este Dreamliner. Han desactivado disyuntores, han corrido pruebas integradas y han reiniciado sistemas temperamentales. Más tarde, los reportes hablan de hasta 3 anomalías eléctricas importantes y de un grupo de 11 piezas menores dando lata en los días previos a la última salida del vuelo AI-171. Sobre el papel, el avión está en condiciones de volar. En la realidad, está inquieto. El sol de primera hora de la tarde entra en ángulo bajo sobre la plataforma mientras empieza el abordaje. Por el altavoz, la voz del capitán suena tranquila y de rutina. Menciona el tiempo de vuelo a Londres, el clima esperado en ruta y un pequeño retraso por el orden de secuencia del tráfico aéreo. Nada en su tono deja ver la más mínima inquietud. Frente a él, las pantallas de la cabina se muestran en verde, sistemas disponibles, combustible cargado, motores listos para encender para el corto rodaje hasta la pista. Aún así, más adelante la investigación se va a enfocar con mucha precisión en esta fase, el prevuelo y el pushback, ese ballet complejo de listas de chequeo, verificaciones cruzadas y suposiciones humanas. En aviones tecnológicamente cargados como el 787, se configuran o se revisan cientos de parámetros antes del despegue, y en ese bosque de botones y pantallas táctiles hay un puñado de interruptores protegidos que tienen un poder enorme. El rodaje hasta la pista va sin nada fuera de lo normal. El 787 se desliza suave sobre las líneas amarillas. Los pasajeros miran por la ventanilla el terreno seco y plano alrededor de Ahmedabad, un mosaico de edificios y terrenos vacíos. En el umbral de la pista, el avión se queda quieto un momento. La tripulación se alinea con la línea central, revisando por segunda vez las instrucciones de salida y los ajustes de rendimiento. Para todos a bordo, incluidos los pilotos, el vuelo 171 de Air India está a solo unos instantes de levantarse en el aire caliente y dirigir la nariz al noroeste, para el largo cruce hacia Europa. Afuera, las luces de la pista se estiran hasta volverse una franja borrosa. La grabadora de voz de cabina, que luego se recupera dañada, pero todavía utilizable, capta el ritmo constante de las indicaciones. Potencia ajustada, 80 nudos, B1 rotar. La nariz se levanta. El Dreamliner se desprende de la pista y empieza a subir hacia el cielo de la tarde ya casi noche. Adentro, la presión de la cabina cambia un poquito. Los oídos se tapan y destapan, y la vista exterior se inclina hacia abajo mientras la ciudad enorme de Ahmedabad se desliza a la vista bajo las alas. Luego, en cuestión de segundos, llega la primera advertencia. En la cabina de mando, las indicaciones de uno de los motores empiezan a caer de una manera que no tiene un sentido inmediato. El empuje de un lado se reduce sin aviso. Los pilotos lo ven casi al mismo tiempo.
El motor está perdiendo potencia. Uno de ellos habla, con confusión en la voz, mientras revisan los instrumentos otra vez, como si esperaran que la pantalla estuviera equivocada. Casi al mismo tiempo que aparece la primera anomalía, el segundo motor empieza a apagarse. Este es el escenario de pesadilla. No es solo un motor perdiendo potencia, son los dos casi al mismo tiempo a baja altitud cuando no hay altura que puedas cambiar por tiempo. A menos de medio minuto del despegue, ya está en el aire, pesado de combustible, viendo cómo su fuente principal de empuje se derrite delante de sus ojos. Un análisis posterior va a conectar esto con la posición de los interruptores de control de combustible. De alguna manera, en algún momento, entre las revisiones finales y el ascenso inicial, dejan de mantenerse de forma confiable en la posición de Ron. El momento exacto y la acción humana precisa siguen en debate, enredados entre la carga de trabajo en cabina, la automatización y la sutil ergonomía de los paneles de los aviones modernos. Lo que sí es seguro es el efecto. El flujo de combustible se interrumpe. Los pasajeros sienten que algo anda mal sin entender por qué. El rugido familiar y constante de la potencia de despegue baja a un sonido hueco e incómodo, como si alguien estuviera bajando el volumen de la realidad. Dejo de sentir el ascenso como un movimiento hacia arriba y empiezo a sentirlo como un flotar lento y medio reacio. Unas cuantas personas levantan la mirada notando que el ángulo de la cabina está cambiando más plano. De vuelta en la cabina, el ambiente pasa de rutina a urgencia en menos de 10 segundos. Se encienden las luces de advertencia principal, empiezan las alarmas y las voces de los pilotos se vuelven más tensas. Piden potencia, revisan las palancas de empuje y verifican los modos de los motores. Pero los motores, casi sin combustible, responden con poca fuerza, bajando de vueltas en lugar de subir. Las sofisticadas pantallas del Boeing ahora muestran una realidad implacable. El control de tráfico aéreo escucha una transmisión forzada, entrecortada y difícil de descifrar. No hay una llamada de emergencia larga y bien compuesta, solo fragmentos mientras los pilotos pelean con la crisis inmediata. Vamos a baja altitud, con mucho peso, con un margen mínimo. Abajo, los barrios densos de la ciudad y el perímetro del aeropuerto pasan rápido. Simplemente, no hay una pista clara y libre adelante a la que podamos regresar. No hay una ruta de escape fácil. Solo pasan 32 segundos entre el momento en que el vuelo I-177 despega de la pista y el momento en que choca contra un edificio justo más allá de los límites del aeropuerto. El impacto, aunque grave, no lo describo aquí con detalles gráficos. Lo que importa es la violencia con la que todo se detiene y el incendio que viene después. Los servicios de emergencia en Ahmedabad reaccionan en cuestión de minutos, corriendo hacia una columna de humo que se eleva de forma inquietante demasiado cerca del campo. Los bomberos se abren paso entre metal retorcido y escombros en llamas, enfrentándose a combustible de avión. Paredes que se vienen abajo y esa mezcla desorientadora de interior de aeronave con espacio residencial. En medio de todo el caos, encuentran a una persona pasajera, con vida, herida pero consciente, rescatada de unos restos que casi no dejan espacio para la misericordia. Él se convierte en el único sobreviviente, el único testigo vivo desde dentro de la cabina. Después, en el hospital, habló en voz muy baja sobre el humo, sobre el calor, sobre el instinto desesperado de soltarme el cinturón y arrastrarme hacia cualquier punto de luz. Recuerdo los gritos cortándose de golpe y el silencio inquietante que vino después del ruido más fuerte que he escuchado en mi vida. En las semanas que siguen, el accidente del vuelo 171 de Air India desata una tormenta diplomática y técnica. Como el avión es de fabricación estadounidense y el accidente ocurre en India, las responsabilidades de la investigación se superponen y las tensiones aparecen rápido. Funcionarios de ambos países discuten por el acceso a los datos, los restos del avión y los sistemas propietarios. Cada lado insiste públicamente en que hay cooperación, aunque a puerta cerrada el tono se vuelve cada vez más tenso. Surge un informe preliminar que dice que ambos motores perdieron potencia poco después del despegue, porque sus interruptores de control de combustible fueron movidos o básicamente encontrados en la posición de corte.
No llega a señalar a nadie por nombre. Fue una mala configuración que se les pasó por alto en las listas de verificación. ¿Un resbalón momentáneo de la mano? ¿O hubo detalles más profundos del sistema que hicieron que este tipo de error fuera más fácil de cometer? Las lecciones van saliendo, poco a poco. Los programas de entrenamiento vuelven sobre cómo se protegen, se resaltan y se revisan los interruptores de control de combustible. Los expertos en factores humanos presionan por una cabina más clara en lo ergonómico y una lógica de alertas más intuitiva. Los reguladores vuelven a mirar cuántos defectos pequeños pueden coexistir antes de que un avión quede en tierra y cómo las aerolíneas manejan esa presión sutil de salir a tiempo cuando un vuelo de largo alcance ya viene retrasado. Para cada viajero, el I-177 es un recordatorio de que los desastres casi nunca dependen de un solo error. Crecen a partir de capas de diseño, costumbre y suposiciones, hasta llegar a la confusión en la cabina mientras los pilotos intentan restaurar el flujo de combustible. Quedan lecciones inquietantes y silenciosas entre los restos. Al hacer clic aquí para ir a la siguiente historia, completas la imagen de cómo pequeños interruptores pueden cambiar el destino. Nos vemos allá.